Hola, les voy a hablar acerca de tableros industriales. En una instalación eléctrica, los tableros eléctricos son la parte principal. En los tableros eléctricos se encuentran los dispositivos de seguridad y los mecanismos de maniobra de dicha instalación. En términos generales, los tableros eléctricos son gabinetes en los que se concentran los dispositivos de conexión, dispositivos de control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución. Todos estos dispositivos permiten que una instalación eléctrica funcione adecuadamente. Dos de los constituyentes de los tableros eléctricos son el medidor de consumo, mismo que no se puede alterar, y también el interruptor, que es un dispositivo que corta la corriente eléctrica una vez que se supera el consumo contratado. Es importante mencionar que el interruptor no tiene funciones de seguridad, solamente se encarga de limitar el nivel de consumo. Para fabricar los tableros eléctricos se debe cumplir con una serie de normas que permitan su funcionamiento de forma adecuada, cuando ya se le ha suministrado la energía eléctrica. El cumplimiento de estas normas garantiza la seguridad tanto de las instalaciones en las que se haya presentado los tableros eléctricos como de los operarios. ¿Cuáles son las partes y piezas de un tablero eléctrico? Tenemos los elementos físicos, la tornillería y otros elementos. Dentro de los elementos físicos están las láminas o chapas de acero, envolvente, soportes de compartimientos, caja de control, cubículos, barras de aluminio o de cobre, barra colectora o principal, barra secundaria o de distribución, barra de neutro y por último barra de tierra. Mientras que en tornillería podemos hablar de la unión de chapas exteriores, fijación de barras, fijación de aisladores, fijación de soportes y fijación de equipos. Otros elementos que también son parte de un tablero son los aisladores de fibra o baquelita, soporte de barras y aisladores, cerraduras y accionamiento y el cableado. Ahora les voy a hablar acerca de los tipos de tableros de control eléctrico. Pero antes, les recuerdo, los tableros eléctricos entonces son paneles donde se encuentran los dispositivos de seguridad y los mecanismos de control de una instalación eléctrica. Dentro de los tipos de tableros, primero tenemos el tablero principal de distribución. Este tablero está conectado a la línea eléctrica principal y de él se derivan los circuitos secundarios. Este tablero contiene el interruptor principal. Los tableros secundarios de distribución son alimentados directamente por el tablero principal. Son tableros auxiliares en la protección y operación de subalimentadores. Tenemos también los tableros de paso, que tienen la finalidad de proteger derivaciones que por su capacidad no pueden ser directamente conectadas a alimentadores o subalimentadores. Para llevar a cabo esta protección cuentan con fusibles. El gabinete individual del medidor. Este recibe directamente el circuito de alimentación y en él está el medidor de energía, desde el cual se desprende el circuito principal. Los tableros de comando contienen dispositivos de seguridad y de maniobra. Las aplicaciones de los tableros electrónicos según el uso de la energía. Podemos hablar de centro de control de motores, subestaciones, alumbrado, centros de carga o de uso residencial, tableros de distribución, celdas de seccionamiento, centro de distribución de potencia y centro de fuerza. Para regular todos estos tipos de tableros es necesario normas. Les voy a hablar acerca de la norma IEC 60947. Esta norma constituye la primera etapa significativa hacia un verdadero estándar internacional que no solo tiene en cuenta las exigencias europeas, sino también las de la norma UL1, NEMA 2, USA y JIS. Recoge todas las recomendaciones relativas a los equipos eléctricos de baja tensión en 7 publicaciones. La publicación IEC 60947-1 está dedicada a las normas generales relativas a todos los equipos. BT. La publicación
IEC 60947 define las normas específicas de los contactores y los arrancadores de motores. Podemos observar que la IEC 947, parte 1, se refiere a las reglas generales, parte 2 a interruptores automáticos, parte 3 a fusibles, parte 4 contactores y arrancadores de motor, parte 5 aparatos de conmutación, parte 6 aparatos de función múltiple y parte 7 materiales auxiliares. Si nos referimos a interruptores automáticos, en el campo de esta aplicación de la IEC 60947-2 determina las características de fabricación y ensayos de los interruptores. Me indica que se puede introducir hasta un voltaje de 1000 voltios AC o 1500 voltios DC y se necesita personas técnicamente capacitadas. Características de dispositivos de protección y maniobra en tableros eléctricos. En un tablero eléctrico se concentran todos los dispositivos de protección y de maniobra de los circuitos eléctricos de una instalación. En el momento que se produce una falla, cortocircuito, sobrecarga o falla de aislamiento, actúan las protecciones previniendo así los daños en el material y posibles causas de incendio. ¿Cuál es el funcionamiento de una instalación eléctrica? En un estado de operación normal no existen riesgos y el tablero funciona adecuadamente. Un estado de operación anormal implica riesgos o implica fallas, como son los cortocircuitos, las fallas de aislamiento y las sobrecargas. ¿Qué se puede realizar para evitar este tipo de sucesos? Un mantenimiento preventivo de tableros eléctricos. ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, la distribución de energía eléctrica es de calidad. Se incrementa la productividad. Existe disminución de cortes del servicio eléctrico imprevisto. Reducción de reparaciones, por tanto, reducción de costos. Y también se incrementa la vida útil de los equipos. ¿Cuáles son nuestras fallas comunes? Las fallas comunes que existen dentro de este tipo de tableros es la sobrecarga, los cortocircuitos y la falla de aislación. La sobrecarga se produce cuando la magnitud de la tensión, es decir, el voltaje o la corriente, supera el valor preestablecido como normal. Un cortocircuito también es una falla común. Este se origina por la unión fortuita de dos líneas eléctricas sin aislación, entre las que existe un diferencial de potencial eléctrico. La falla de aislación. Estas se originan por el envejecimiento de las aislaciones, los cortes de algún conductor, uniones mal aisladas, etc. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.